Acabo de ver un vídeo en el que más de 6 agentes enmascarados golpean a uno de nuestros electores y lo matan a tiros. ¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que termine esta operación? ¿Cuántas vidas deben perderse antes de que esta administración se dé cuenta de que una narrativa política y partidista no es tan importante como los valores estadounidenses? ¿Cuántas veces los líderes locales y nacionales deben rogarle a usted, Donald Trump, que ponga fin a esta operación y reconozca que esto no está creando seguridad en nuestra ciudad? Welcome to Carne Cruda y Algo. Join us for danger, excitement, innovations. Estados Unidos está yendo de la película una batalla tras otra a la serie El cuento de la criada, o el libro. Si habéis visto la primera, es lo que está pasando en Minnesota, una fuerza policial que persigue a inmigrantes pero también a disidentes, incluso los mata. 2 personas han sido asesinadas a sangre fría en plena calle, ante las cámaras, por protestar contra las redadas de ICE, la fuerza anti-inmigración estadounidense. En ambos casos, la administración Trump ha justificado los asesinatos culpando a las víctimas. Eran activistas violentos, peligrosos, izquierdistas. Atacaron a los agentes que actuaron en defensa propia. Nada de eso es cierto como muestran los vídeos, pero eso no importa. No importa la verdad, importa la realidad que ellos construyen. Importa la verdad alternativa, como dijo Trump, que tiene una red social a la que ha llamado Truth, verdad, otra mentira. El Gran Hermano y la neolengua eran esto. La verdad es la mentira, que diría el doble pensamiento de George Orwell en 1984, la novela. Estados Unidos va hacia eso, y detrás iremos el resto de países occidentales donde las ideas de Trump están calando gracias a sus amigos, los Obscur, Ayuso y compañía, y los medios que legitiman, normalizan o blanquean a la extrema derecha, demonizando a migrantes, feministas y progresistas mientras difunden el miedo a los pobres, a los de fuera, la ocupación, los gays, los trans y todo lo que no encaje en su idea fascista de la realidad. Si habéis leído El cuento de la criada, o habéis visto la serie, empezó así. Primero se normalizaron las ideas y luego se impusieron por la fuerza cuando ya eran demasiados y tenían demasiado poder para pararlos. Aquí, en nuestro entorno, hay muchos colaboradores necesarios, en la prensa y en la política, todos esos que banalizan la amenaza y criminalizan la disidencia, todos esos malistas que dicen que pagar impuestos es de idiotas, que los rojos solo llevan a la pobreza, que cada uno se las apañe como pueda, que los trans van a hacer hije a tu hijo y que los menas te van a ocupar la casa. Todos esos que se rieron cuando dijimos que en Estados Unidos pasaría lo que está pasando. Todos esos que negaron el genocidio en Gaza y ahora aplauden cuando Trump crea una junta de paz para imponerse por la fuerza y convertir la franja en un complejo turístico. Todos esos que se ríen cuando decimos que va a pasar aquí lo mismo que allí. Le recordaré lo que escribió el judío alemán Viktor Klemperer, que estudió el ascenso del nazismo a través de su uso de la lengua. Nos lo tomamos todo como una pantomima hasta que un día el teatro se convirtió en realidad sangrienta. Lo que tenemos que tomar es las calles, como hacen en Minnesota, tomar partido y tomar nota desde la izquierda para ofrecer una vida mejor a la gente frente al miedo y el odio que les venden cada día. Hola, perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeallo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. ICE, siglas en inglés de las Fuerzas de Inmigración y Aduanas, se ha convertido en el brazo armado del autoritarismo de Donald Trump. Su gobierno ha desplegado una fuerza de 3.000 agentes en Minnesota, un estado demócrata, donde han sembrado el terror con detenciones a migrantes y 2 asesinatos. La primera víctima mortal fue Renee Good.
Una joven madre de 3 niños tiroteada el 7 de enero cuando intentaba maniobrar con su coche para evitar a los agentes de ICE en mitad de las protestas vecinales contra las redadas anti-inmigración. Gracias a los vídeos grabados por manifestantes, todos pudimos ver cómo la mujer no suponía ningún peligro para los policías, pero uno de ellos le descerrajaba 3 tiros en la cabeza. Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, justificó su muerte y ofreció plena protección al asesino. Es un asunto federal, ese agente tiene inmunidad absoluta, estaba haciendo su trabajo. Porque según él, la mujer contaminada por las ideas de izquierdas había embestido al policía que actuó en defensa propia. La misma tesis de la defensa propia la sostuvo Trump en un mensaje en su red social, Truth, aunque después se enteró de que el padre de la fallecida era fan suyo e intentó mostrarle su pesar y consuelo. Cometerán errores a veces. El ICE será demasiado brusco con alguien o ya saben, están tratando con gente peligrosa. Cometerán algún error, a veces puede pasar. Lo sentimos terriblemente. Mientras la cadena Fox News y los opinadores de la extrema derecha y el movimiento MAGA soltaban toda la artillería para convertir a la víctima en una peligrosa activista de izquierda. Entre ellas la propia portavoz de Trump, su secretaria de prensa en la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que mandaba callar a un periodista por sus preguntas. No deberías ni estar sentado en esa silla. Finges ser periodista, pero eres un activista de izquierdas. La pregunta que me has hecho demuestra tu sesgo. Miles de personas salieron a las calles de Minneapolis, la capital del estado, a protestar y su alcalde, el demócrata Jason Frey, exigió a Trump la retirada de las fuerzas federales de la ciudad. Pero la operación ha continuado y la semana pasada vimos algunas de las imágenes más terribles. La detención de al menos 5 niños, entre ellos uno de 5 años, Liam Conejo, al que cogieron cuando volvía de la guardería, lo llevaron hasta la puerta de su casa y le hicieron llamar para usarlo como cebo y detener a su padre. El niño no estaba detenido, su padre es un extranjero ilegal y cuando fueron a arrestar a su padre extranjero ilegal, el padre huyó. De nuevo, por supuesto, J.D. Vance volvió a tergiversar la historia para justificar la acción de los agentes, dando a entender casi que el padre había abandonado al menor en la huida. Ambos han sido capturados y llevados a un centro de detención en Texas, a 1000 kilómetros de su casa. Y las actuaciones del ICE han continuado en un clima de terror y de protestas que se han saldado este fin de semana con un segundo asesinato. La víctima es el enfermero Alex Pretty, un hombre también de 37 años como René Good, que estaba protestando cuando fue rodeado por un grupo de agentes, reducido en el suelo y tiroteado hasta la muerte. Oh my God. Nuevamente la administración Trump ha empezado su campaña de manipulación y justificación. Su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguraba en rueda de prensa que el fallecido había encarado a los agentes con un arma. Un individuo se acercó a los agentes federales con una pistola de 9 milímetros semiautomática. Aunque un vídeo de la escena muestra claramente que lo que tenía la víctima era un móvil y que cuando fue disparado estaba tan inmovilizado en el suelo que es imposible que sacara ningún arma. Juristas y políticos estadounidenses han salido a denunciar el asesinato y a exigir que acabe la operación, entre ellos nuevamente el alcalde de Minnesota, Jacob Frey. ¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir para que acabe esta operación? Operación que se enmarca en un ataque de la administración Trump a los estados gobernados por demócratas como Minnesota, donde por cierto en 2020 fue asesinado por asfixia George Floyd, dando lugar al movimiento Black Lives Matter. Las protestas de entonces han resurgido ahora contra la violencia de las detenciones y deportaciones de la policía de inmigración, a las que las redes ya han bautizado como la Gestapo de Trump. Y los datos avalan ese apelativo. Al menos 6.000 inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por la administración Trump, un 225% más que antes de su llegada al poder, cuando había una media de 900 detenciones. Y según el portal de análisis de datos Statista, las muertes bajo custodia de la agencia migratoria llegaron a su nivel más alto en los últimos 20 años. Al menos 30 personas no estadounidenses murieron bajo el control del Servicio Federal el año pasado y solo en 2026 se duda de la causa de muerte de otros 5 hombres inmigrantes bajo custodia federal. Allí, en Minneapolis, está Andrés Gil, subdirector y corresponsal en Washington de nuestro medio asociado, eldiario.es. Andrés, crudos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo amanece hoy la ciudad después de un fin de semana de protestas y del asesinato de Alex Pretty a manos de los agentes federales? Pues mira, amanece con sol, con menos 20 grados bajo cero, que es una temperatura fantástica aquí, en este invierno maravilloso. Pero amanece también con dos sensaciones que yo creo que hay que extraer de aquí. Una, la represión tan fuerte y tan brutal que se está cometiendo en
en esta ciudad de Minneapolis y en este estado de Minnesota, concretamente. Y luego también la gran capacidad de resistencia y de cooperación comunitaria y de ayuda mutua que demuestran los vecinos de aquí con las personas migrantes e incluso con las personas que salen a la calle para grabar a estos agentes cometiendo asesinatos que si no los se hubieran grabado, estaríamos contando una historia completamente diferente, porque la administración Trump desde el principio, tanto con René Good como con Alex Pretty, salió diciendo mentiras, ¿no? Acusó a René Good de terrorista y Alex Pretty prácticamente lo dibujó como de un tirador, un lobo solitario que quería cargarse a unos agentes. Desde el asesinato de René Good se han desplegado más de 3.000 agentes federales. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué hay? ¿Más rabia o más miedo? Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Tened en cuenta que aquí hay gente que no se atreve a salir a la calle ni para ir al médico, ni para comprar medicinas, ni para hacer la compra, para llevar a los niños al colegio. Porque en cualquier momento te aparecen 5, 6, 7 personas que se bajan de un coche gris cualquiera y te llevan y ahí en fin, y ahí te quedas. Y, y entonces hay mucho miedo con eso. Con lo cual también lo interesante es que se ha generado una organización muy por barrios, muy hiperlocal, para ayudar a esas personas. Claro, han perdido sus trabajos, muchos de ellos. Hay que pagar un alquiler, hay desahucios a la vista. O sea, hay una complejidad brutal sobre la represión que está generando en las comunidades. Más allá de la violencia de matar a personas que está ocurriendo. Y también por eso, perdona que me extienda, es llamativo que las dos personas que han sido asesinadas son US citizens, como dicen aquí, ¿no? Son nacionales, son personas que no son migrantes, porque que son los que están poniendo un poco el cuerpo para proteger a los migrantes, pero es que ni siquiera nadie está a salvo, digamos, ¿no? Nadie está a salvo, y precisamente un ciudadano estadounidense que estaba señalado por ser un disidente tuvo que salir de su país para escapar de lo que está pasando en Estados Unidos, y hoy lo tenemos con nosotros. Es Mark Bray, historiador experto en antifascismo y profesor de historia en la Universidad de Rutgers, que hace unos meses y tras una campaña de acoso y amenazas de muerte decidió abandonar su país con su familia y exiliarse temporalmente en España. Lo conocéis porque estuvo aquí presentando su manual antifascista de referencia, Antifa. Mark, ¿cómo estás? Ahora bien, mejor que hace 2 meses, pero también me siento mucho estrés de lo que está pasando en los Estados Unidos. Claro, tú ya lo viste venir. Antes de las amenazas en contra mí, durante el verano, estuve pensando con mi pareja cuándo debemos salir. Y bueno, se puede ver ahora que Trump quiere establecer un régimen autoritario. Quiere decir que la protesta es igual que el terrorismo. Ha dicho que yo soy terrorista, que René Good y Alex Pretty son terroristas. Entonces, tal vez cuando tenemos la elección en noviembre, va a mandar más soldados a las calles para robar la elección. Cuando tenéis los midterms, ¿no? Sí. Las elecciones de medio mandato. Exacto. En las que además se prevé que pierda bastante el Partido Republicano. Sí. Si él no hace lo contrario, si él no hace algo por evitarlo. Tú sales porque te das cuenta de que tu vida allí puede dejar de ser segura en Estados Unidos. ¿Puede conseguir Trump ese objetivo? No sé. Tenemos un sistema federal. Hay un montón de gente en contra de estas acciones. Las encuestas muestran que la mayoría están en contra. Y en este caso, sábado, cuando murió Alex Pretty, Kristi Noem ha dicho, bueno, tenía una arma. Los conservadores por generaciones han dicho que, bueno, tenemos el derecho de tener arma. O tienen esta teoría de conspiración de que los federales van a atacar los estados. Ahora, ¿quién está haciendo esto? Entonces, hay rupturas en el Partido Republicano sobre todo esto. Y, bueno, actores, jugadores de deportes profesionales, todo el mundo está hablando sobre esto, entonces espero que va a cambiar cosas. Claro, la opinión pública sí, que además está dividida, claro, entre los que están en el polo MAGA y los que están en contra de este giro hacia el autoritarismo, pero ¿el sistema estadounidense tiene los mecanismos para proteger la democracia de un intento de golpe? Tal vez, no estoy seguro, porque, bueno, como he dicho,
si puede mandar soldados a unos distritos claves durante los midterms y ganar o robar unas elecciones, y si puede decir que otras son falsos y si hay corrupción, y cambiar los oficiales en unos estados y hacer un poco de esto, un poco de eso. También hay ejemplos como Hungría o Turquía de un autoritarismo que tiene como la apariencia de democracia. Tal vez vamos a llegar a eso. Bueno, de hecho, el autoritarismo empieza por el control de la libertad de expresión y de prensa. Y ya lo hemos contado antes, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha adquirido un papel fundamental en el intento de acallar cualquier crítica. ¿Por qué mataron a Renee Wood, desgraciada y trágicamente? ¿Me pregunta mi opinión? Sí. Porque un agente del ICE actuó de forma imprudente y la mató injustificadamente. Ah, vale, así que eres un reportero parcial con una opinión de izquierdas. Esto le decía a un periodista que preguntaba en la sala de prensa de la Casa Blanca. Andrés, ¿se hace cada vez más difícil informar? ¿Corre peligro vuestra libertad de prensa allí en Estados Unidos? Bueno, a ver, este episodio viene después de otros en los que el propio presidente ha increpado e insultado a periodistas. Recuerdo precisamente, fíjate, cuando estuvo ahí el príncipe saudí, que fue brutal todo lo que pasó en el despacho Oval. Y luego también viene después de que él amenazara con retirar licencias a cadenas de televisión por tener a los espacios estos los cómicos que critican a Trump o comentaristas que critican al Partido Republicano. Yo creo que sobre todo lo que ocurre es que va cundiendo el miedo a aquellas represalias, por lo que tú puedas decir. Y esto te pasa, pues eso, desde un periodista en la Casa Blanca hasta una cadena de televisión. Estamos viendo cómo está habiendo una pugna también por los estudios de Warner, que son propietarios de la CNN. Quiero decir, hay una pelea brutal por el control mediático en este país, porque él hasta ahora tiene Fox, pero bueno, parece que ha ganado la CBS también. Y eso sí que está pasando aquí. André, ¿y por qué Minnesota ahora? ¿Por qué se ha convertido en objetivo del gobierno de Trump? ¿Es Minneapolis el camino de lo que puede ocurrir en otros lugares? A ver, esa es una gran pregunta, que aquí preguntamos mucho y bueno, se dan diferentes respuestas, pero bueno, hay elementos más o menos comunes. Es un estado muy, muy, muy demócrata. Es un estado en el que no han ganado los republicanos, no han tenido, un gobernador republicano no se recuerda aquí. Luego además en el 24 ganaron todo, ganaron la Cámara de... En fin, todas las elecciones que hubo las ganaron los demócratas. Es un estado que también tiene mucha tradición de ser abierto, de ser comunitario. El gobernador fue el candidato a vicepresidente de Kamala Harris y en campaña fue súper crítico con Trump. Fue la persona que más golpeó a Trump, más que Kamala, seguramente. Y luego también es el estado donde ocurrió el asesinato de Floyd hace 6 años, en 2020. Y ahí también hubo una gran respuesta, se impulsó el Black Lives Matter, hubo un juicio y todos esos elementos unidos a la obsesión que tiene Trump también con Ilhan Omar, la representante de la congresista de origen somalí, que le insulta un día sí, un día no, llama basura a los somalíes, dice que esta mujer tiene que estar en la cárcel. Bueno, se juntan un montón de obsesiones y de cosas en torno a señalar que aquí es un lugar especialmente marcado en la diana de Trump. Pero bueno, está por ver qué va a pasar, porque él también desplegó en California, ha estado en Illinois, también muy fuerte. Y el viernes hay una fecha importante porque si no se negocia el presupuesto, entramos en otro shutdown y un elemento... Otra parálisis del gobierno, para entendernos. Otra parálisis del gobierno. Un elemento que están usando los demócratas es la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que es de quien depende el ICE y todos los agentes federales de fronteras que están por aquí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba ese pulso. Pero frente a eso y las críticas que van desde el alcalde de Minnesota, el alcalde de Minneapolis, el gobernador de Minnesota, a Barack Obama, él se está blindando e incluso amenaza con activar la ley de insurrección, lo que nos llevaría a un estadio pre-guerra civilista. Pero esto nos lo contará Andrés Gil si llega la ocasión. Andrés, compañero,
Cuídate mucho. Sí, vosotros también. Abrazo grande. Escuchamos otra de las aterradoras detenciones de la pasada semana. Agentes del ICE sacan de su casa a un anciano en bata y calzoncillos con el exterior lleno de nieve mientras vecinos protestan alrededor del cordón policial. Cassandra Batten es abogada de inmigración del despacho Wilson Law Group, que colabora con la organización COPAL, las siglas de Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina, con sede en Minneapolis, desde donde nos escucha. Cassandra, good morning, crudos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy con mucho gusto para compartir lo que estamos viendo aquí en Minnesota. Pues, ¿podrías describirnos qué es lo que estamos viendo? ¿Podrías explicarnos de dónde viene todo esto y qué está pasando para los que estamos fuera? Pues la administración actualmente está intentando usar las preguntas de la migración para agarrar un poder adicional, se puede decir, para poner muchas personas en miedo, o sea, los ciudadanos, tanto como los inmigrantes quienes están aquí y usándolo a su bien para establecer más su poder como presidente y pues quizás dictador en el futuro. ¿Y qué derechos tiene una persona cuando ICE la detiene en la calle? Porque estamos viendo, claro, detenciones muy arbitrarias. No solo ya niños, sino hasta adolescentes que están paseando o cualquier de los ciudadanos que tranquilamente va por las calles de Minnesota sin el pasaporte. Correcto, pues bajo la ley una persona debe de poder andar libremente, ¿verdad? Y no tener preocupaciones de que un agente de ICE puede acercarse y preguntar qué es su país de origen. ¿Tiene usted papeles para estar legalmente en los Estados Unidos? Pero ahora la verdad es muy diferente. Uno debe de llevar consigo evidencia de su estatus migratorio en los Estados Unidos. Ciudadanos americanos están portando sus pasaportes o tarjetas de pasaporte para establecer su estatus como ciudadanos. Entonces, una persona tiene el requisito de identificarse, de dar su nombre, pero de ahí, si los agentes siguen preguntando, ¿y dónde nació? ¿De dónde eres? Pues uno tiene el derecho de mantener silencio, pero si no contesta, pues lo van a llevar preso. ¿Estáis registrando muchas detenciones ilegales que violan la legalidad estadounidense? En mi opinión, sí. Ahora o recientemente tuvimos un caso que involucró a la Corte Suprema que ha resultado en lo que decimos paradas Kavanaugh, haciendo referencia a la justicia en la Corte Suprema, que básicamente abrió la puerta a que se acercan agentes de ICE basado en el elemento de, pues, cómo parece la persona o de qué idioma está hablando. Ajá. Entonces, esto viene de Noam Vivásquez Perdomo, donde la etnicidad aparente de una persona puede ser un factor relevante a agentes federales cuando determinan si existe sospecha razonable para paradas y detenciones. Y esto entonces resulta en que, pues, inmigración puede acercarse, llevar preso cualquier persona, y yo tengo clientes residentes, tengo clientes con visas vigentes, quienes han estado detenidos. Inmigración ahora está arrestando primero y preguntando después. Wow. ¿Hay inmigrantes atrapados en un limbo sin proceso judicial porque, bueno, muchos jueces dicen que no tienen jurisdicción y que no pueden liberarlo? ¿Y en qué condiciones están? No sé si hay denuncias por hacinamiento, por incomunicación. Pues sí, lo que hemos visto desde el viernes pasado, que ahora gente con visas vigentes, bueno, o sea, gente quienes han entrado con visas, ahora cuando llegan frente a un juez de inmigración para pedir una fianza de salir de custodia, los jueces están diciendo que no tienen jurisdicción porque el departamento, el fiscal de inmigración, no ha presentado el documento que se requiere para empezar el proceso de expulsión. Entonces, ahora quedamos con que el juez dice que no tiene jurisdicción. ICE no está haciendo su parte de presentar la documentación correcta y quedamos con la única opción de presentar peticiones a las cortes federales para pedir un nivel más arriba, un juez ordenar que esta persona sea suelta o que tenga una audiencia. Pero los jueces federales, pueden imaginar, están ya hartos, cansados, Claro. súper ocupados, porque esto es el remedio que existe para pelear, que las cortes de inmigración, quizás no se sabe, ¿verdad? No son independientes, no son parte del rama judicial, sino es simplemente
otro rama de inmigración, básicamente. Así que los jueces ahora están bajo instrucciones de hacer ciertas cosas, de tomar ciertas decisiones, y pues estamos en un tipo de crisis, se puede decir. Pues ante esta crisis y este control absoluto de todos los poderes, incluido también de esos tribunales que deben juzgar los casos de inmigración, las comunidades se están defendiendo. No dejar dormir a las brigadas del ICE con caceroladas bajo los hoteles que los alojan. Tumbar la imagen de una aerolínea local hasta que deje de realizar vuelos de deportación. Pitar con silbatos para alertar de la presencia de agentes. Comprar y devolver artículos en bucle generando largas colas para boicotear las tiendas que permitan que ICE entre a detener trabajadores. Llevar la compra a vecinos migrantes para que no tengan que salir de casa. Esas son formas de organización social y comunitaria de los vecindarios para autodefenderse de lo que está pasando. Algo de lo que sabe mucho Mar Valdecantos, que es española, afincada en Minnesota desde el 98, escritora, traductora y activista comunitaria. Mar, crudos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Habías visto antes un clima de miedo como el de estas últimas semanas? Pues sí y no, porque ya hemos visto lo que pasó con la primera presidencia de Trump y todo lo que estaba haciendo. Y claro, cuando se vio que ganaba esta segunda vez, ya sabíamos que iba a ser tremendamente malo, lo que nos esperaba. Lo que pasa que no sabíamos el nivel al que está llegando, porque cuando ganó las elecciones con toda esa retórica de que los inmigrantes somos criminales, somos gente terrible, que nuestra sangre no se mezcle con la sangre de la gente de este país, pues nunca pensábamos que iba a ser a este nivel. Tú participaste en una comisión de derechos humanos de la ciudad donde vives, Northfield, y entre otras cosas conseguiste que se arreglaran varios edificios de apartamentos para la comunidad migrante, y también haces un programa de radio, además ayuda a organizar un mercado para productores latinos en tu ciudad donde muchos consiguen ingresos para subsistir. ¿Nos puedes contar de qué manera están las comunidades autodefendiéndose y ayudándose entre ellas? Pues mira, primero decir que hay tanto miedo que lo que estábamos hablando, ¿no? Que la gente no sale de casa. Pero no sale de casa, esto es mucho peor que la pandemia. Porque primero, la pandemia era algo creado por la naturaleza, o se piensa que fue un virus natural. Esto es un problema creado por el ser humano. Y lo que está haciendo es que la gente no está saliendo de casa, pero físicamente no está saliendo de su casa ni a la puerta. Eso no ocurrió con la pandemia. Yo recuerdo a nuestro gobernador Walz, cuando fue la pandemia, nos decía, salgan a la calle, vayan a los parques, hagan ejercicio. Ahora esta gente está sin salir de las casas y por eso hay toda esta organización comunitaria que les está llevando medicinas, comida, lo que necesiten, ¿no? Pero a diferencia de la pandemia, porque en Minnesota la pandemia, como en todas partes, fue terrible, pero había programas del Estado ayudando a la gente a pagar el alquiler. Había una moratoria para que la gente no tuviera desalojos y pudieran seguir donde estaban viviendo. Había cheques del gobierno. Nada de eso está ocurriendo ahora, es justo al revés. Es ensañamiento puro, constante y la gente con un miedo. O sea, yo ahora estoy llevando al hijo de una de las señoras que conozco a sus terapias, un niñito de 9 años, porque la mamá ya tiene miedo de llevarlo. Y claro, se te parte el alma. Y como se te parte el alma a los que estamos conectados con la gente inmigrante y la gente blanca, anglo les llamamos aquí, sí. Esa gente está sufriendo mucho también, porque ven, esto está hecho en el nombre de mi gente. Y estamos haciendo esto contra gente que vemos que no son criminales, que son nuestros vecinos. Entonces hay un sufrimiento enorme por todas partes. Claro, lo que estamos viendo se parece mucho, lo decía yo al inicio del programa, a la película de Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra, en la que muchos anglos, como nos contaba Mar, acaban refugiando a los migrantes porque son sus vecinos, porque son gente a la que quieren, porque son gente con la que quieren compartir el país. ¿Dirías, Mar, que la mayoría de la población está de acuerdo en defender a la migración? Está dividido el país. Entonces, igual que tenemos aquí un grupo de personas que ahora, claro, están con más miedo verificando si están los de inmigración por el pueblo, porque están viniendo todos los días. Se van llevando una persona aquí, otra persona allá. Pero lo que está ocurriendo es que esta gente está haciendo esta labor, ¿no? De ir, de estar dando las alertas y demás. No está ocurriendo en donde yo vivo como en Minneapolis, ¿no? No está ocurriendo del mismo modo.
Pero la gente sí está, la gente blanca está desesperada, ¿no? O sea, el otro día estaban proponiendo incluso, hay 2 lugares donde está trabajando mucha gente que está en riesgo Sí. y estaban proponiendo hacer el trabajo de esa gente, no cobrarlo y repartirlo luego con la gente. O sea, está ese extremo. Bueno, el extremo es que se parece también a aquellas deportaciones y detenciones que hubo en el inicio del nazismo con los judíos. Marc, tú que has estudiado todo el movimiento Antifa en Estados Unidos, ¿se está organizando una respuesta? ¿Ya hay un movimiento para pararlo? Bueno, Antifa en los Estados Unidos en los últimos años no ha sido algo grande. Es grupos pequeños en varias ciudades organizando en contra de grupos fascistas pequeños en sus barrios. No es un antifascismo de masas. Imagino que hay activistas haciendo cosas, pero ahora es el momento para un antifascismo más enorme, popular, y es lo que está pasando en Minneapolis y otras ciudades. Sí, y hay conexión entre esos pequeños grupos que consiguen ahora extender su influencia y quizá ciudadanos que no estaban tan movilizados ven la ocasión de movilizarse. Tal vez un poquito, pero no tanto. No es importante ahora. y entonces, lo que ha dicho Trump, que, bueno, tenemos este problema con el grupo terrorista Antifa, entre comillas, no tiene nada que ver con la realidad de los grupos Antifa, que ahora están tal vez mirando lo que están haciendo los nazis por las redes sociales y poco más. Este es algo popular y la mayoría son gente sin experiencia en el activismo, son vecinos que quieren ayudar a su pueblo. Pues precisamente de una historia de ese tipo queremos hablar, porque cuando se criminalizan a personas y se suspenden derechos siempre aparece una respuesta colectiva, y no solo está pasando en Minnesota, sino en muchos otros estados. Los niños llegan a través de las familias, de sus propias familias, se va pasando la voz. Dani Sousa, crudas tarde, ¿a quién escuchamos y a dónde nos lleva? Pues mira, vamos a una hora en coche de Miami, lejos de los rascacielos y de las postales turísticas. Hay una casa donde los niños preguntan quién los va a cuidar si deportan a sus padres. Es la casa de la sede de la Fundación Nora Sandigo, que para miles de familias migrantes en Estados Unidos se ha convertido en una especie de gran madre. ¿Pero quién es Nora Sandigo? ¿Qué hace? Pues desde hace casi 20 años Nora es una guardiana legal de los hijos de los padres deportados, o que temen ser deportados. No los adopta exactamente, sino que se responsabiliza de todo lo demás, de su educación, de su salud y de las decisiones legales que tengan que tomar hasta cumplir la mayoría de edad. Por su casa han pasado más de 2.000 niños y hoy tiene bajo su protección unos 700. 472 de esos menores llegaron a su casa en los últimos 18 meses. Oh, es indescriptible, es horroroso lo que vive cada familia en este país en este momento. Es pánico, hay persecución, hay angustias, hay daños psicológicos, emocionales terribles en la mente de los niños, en la mente de los adultos. Y yo creo que es un miedo generalizado porque aquí no está exento nadie, incluso personas que son legales tienen pánico. Imagínatelo más lo que sienten los niños que están en una situación como ellos, tan vulnerables. El miedo, como venimos contando, se ha vuelto cotidiano. El miedo a no volver, el miedo a salir de casa, el miedo a que una patrulla convierta una mañana cualquiera en una separación definitiva. Nora también fue migrante, ella es de Nicaragua y llegó a Estados Unidos buscando refugio en el 88. Fue entonces cuando empezó a trabajar con las comunidades y fue creando una red de vecinos, de familias, de amigos, de negocios que se solidarizan, de voluntarios y de abogados. ¿Pero cómo se financian? ¿Cómo mantiene a tantísimos niños? Pues no tienen ni $1 de dinero público. La sede de la fundación tiene 9 habitaciones y allí se cuidan también a personas mayores, con lo que Nora gana cuidando ancianos, financia la fundación con la que cuida niños. Pero eso sí, no recuerda un momento como el de ahora. Es que aquí todo cambió. Estamos viviendo unos días terribles. Es que esto es apocalíptico, esto nunca habíamos vivido algo semejante, es terrible, esto era un refugio, es cierto. Cuando hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de libertad, hablábamos de encontrar el sueño más preciado, de encontrar un lugar donde encontráramos amparo. Y de hecho, muchos estamos muy agradecidos de que hayamos encontrado en otro momento ese refugio. Yo soy una que puede decir que encontré aquí un refugio, encontré amparo. Me sentí segura cuando logré llegar aquí
pude tener un asilo y pude un día ser ciudadana americana, y eso era para mí un gran alivio y un gran agradecimiento que siempre le voy a tener a este país. Pero también veo con mucha tristeza que últimamente ya eso no es así. Se está deportando la mejor mano, la mano dura, la mano Desde la vuelta de Trump y el endurecimiento de las políticas migratorias, su teléfono no para de sonar. El miedo corre más rápido que las deportaciones. Ella a los niños y niñas que llegan hasta allí y a sus padres no les promete milagros, pero les promete no dejarlos solos. Los niños me dicen, haz algo para que mi papá no lo deporten. Y yo les cuento que yo quisiera poder hacer algo, pero que lo único que puedo ofrecerles es que en un momento que hubiera necesidad, ellos sepan que van a encontrar una persona que va a estar ahí para ellos, que les va a cuidar, que les va a dar cariño, que va a procurar su mejor bienestar presente y futuro, y que todo nuestro equipo va a estar allí para ellos, pero que no sabemos lo que sucederá con sus padres y que tienen que estar listos a enfrentar cualquiera de esas situaciones con fuerza, con entereza, y que no se dejen vencer por la tristeza, que simplemente nos llamen. Es bien duro. Muchísimas gracias, Dani, por traernos este testimonio. A vosotros. En Estados Unidos, más de 65.000 personas están hoy bajo la custodia migratoria del ICE. 3/4 partes de ellas no tienen antecedentes penales, a pesar de que el gobierno de Trump dice que lo que persigue es a lo peor de la población. Casondre, ¿a qué se refiere con lo peor de la población? ¿A qué se refiere cuando esta mujer nos dice que están deportando a la mano que hace todo en el país? Pues sí, como dicen los del gobierno que están buscando los peores, pero la verdad es que no. Quizás una persona tiene una infracción por multa de tránsito por manejar sin licencia que no se puede obtener si no tiene un estatus vigente al momento. Entonces, están acercándose a cualquier persona, personas quienes han tenido permiso para entrar al país, que tienen casos pendientes y aún los están arrestando. Y no es necesario, no tiene sentido, no es lógico y no es económico, no es un buen uso de los recursos del gobierno. La semana pasada una enfermera de Minneapolis rompía a llorar mientras hablaba en una reunión de la ciudad y describía el ambiente que ha generado ICE. No me siento segura en casa, no me siento segura en el trabajo. Los niños no están seguros en el colegio. Nací en Minneapolis y estoy muerta de miedo porque no soy blanca. Y no es justo. Soy enfermera, hay una emergencia de salud pública porque las enfermeras no vienen a trabajar, porque estamos asustadas, porque cuando defendemos a nuestros pacientes negros y latinos, ¿qué ocurre cuando ICE llega a nuestros hospitales? Estamos haciendo planes sobre lo que vamos a hacer ahora porque estamos en dilemas éticos sobre qué es lo correcto. Claro, hay que recordar que hay mucha gente que ahora no puede acceder a los servicios médicos, que puede tener una emergencia y además tiene pues la necesidad de educar a sus hijos o la necesidad de alimentarse. Mar, ¿cuáles son las situaciones más dramáticas, más extremas que estáis viendo y sufriendo? Pues mira, el hecho de que la gente no pueda salir de casa, o sea, hablando de la salud mental, vamos a tener, de hecho, la próxima semana a una terapeuta, una psicóloga, en el programa nuestro de radio, para hablar qué podemos hacer cuando la gente está encerrada, porque es como estar en la cárcel, tu casa se convierte en la cárcel. Entonces, ¿qué puede hacer la gente con su salud mental y emocional? Porque está afectando a la gente adulta, está afectando a los niños llegan de la escuela y no saben qué se van a encontrar en la casa, no saben siquiera si su mamá o su papá van a estar en la casa. Pero es una cosa que ya estamos pensando cosas como muy, muy extremas, ¿no? Lo de llevar el pasaporte, yo lo llevo ya desde hace mucho tiempo. Me he comprado, y eso he hecho hasta poemas sobre el asunto en la lectura de poemas, me he comprado una peluca rubia. Ajá. Porque lo que hablábamos, ¿no? Te pueden parar por el aspecto, y a mí todo el mundo me dice que tengo un aspecto étnico. Me han confundido con gente de África, con gente de la India, con gente de diferentes lugares. Entonces yo sí que soy ciudadana, porque me hice ciudadana en el 2017, estuve esperando 20 años para que hubiera reforma migratoria y al final lo tuve que hacer, era bajo Trump, la primera presidencia cuando me hice ciudadana. Eso es lo único que a mí me está protegiendo
porque el trabajo de activismo comunitario y de ayuda a la comunidad, eso ya te supone y te pueden expulsar del país por eso. Esa es una de las razones. Que están hablando de quitarnos la ciudadanía, también se está hablando de eso. Pero yo no puedo ayudar, por ejemplo, a llevar a la gente a lugares, porque yo soy un objetivo también. Si me ven en el coche, a mí al volante me pueden parar. Entonces, ¿qué ayuda puedo yo ofrecer a otra persona? ¿No? Es que es tan dramático lo que estáis contando y por otro lado se veía tanto venir cuando llegó por segunda vez el golpista Trump a el poder en Estados Unidos. En fin, desde aquí os mandamos un abrazo muy fuerte, os deseamos mucha suerte y os agradecemos el trabajo que estáis haciendo por tantas personas. Cassandre Butchein, Mar Valdecantos, un abrazo muy fuerte. Take care. Gracias. Frente al aislamiento que quieren imponer, la conexión. Hoy recuperamos uno de nuestros espacios favoritos en el que conectamos con vosotros y vosotras. Y hoy precisamente lo hacemos con alguien que nos escuchaba desde Estados Unidos. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Aquí al habla la camarada Marina. Creo que Carne Cruda empezó como un proyecto de resistencia y ahora se ha convertido en un proyecto de construcción, lo que me parece increíble. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo, por vuestra pasión, por hacer un periodismo desenfadado pero riguroso, por traer voces distintas y por informar desde muchos puntos de vista. Yo he estado fuera de España mucho tiempo y Carne Cruda me acompañó durante todos los momentos de la pandemia, por ejemplo, de esa incertidumbre, y yo os oía como el lado más humano. Esa comunidad, digamos, online fue fundamental para nosotros y Carne Cruda en ese momento nos acompañó y creo que es muy importante seguir apoyándoos y me alegro tanto que hayáis tenido reconocimientos como Londas hace poco y que la República Independiente de la Radio siga creciendo con nuevos podcasts, con nuevos proyectos, que la gente grabe ahí, que se os conozca más y que sigáis produciendo toda esa maravillosa comunidad auditiva. Muchas gracias, un beso a todos y que continúe la resistencia y la construcción. Este mensaje ha sido enviado y recibido gracias a Somos Conexión, la cooperativa de telefonía e internet que mejora condiciones y precios a medida que suma más personas al proyecto. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Marina, que salió de Boston, yo creo justo para que no le pillara toda esta oleada fascista que está asolando Estados Unidos. Donde vuelven a mirar a un fantasma del siglo XX, pero armado hasta los dientes. Los Panteras Negras han regresado a las calles de muchas ciudades del país para frenar la redada del ICE. Y no es solo un símbolo, sino una respuesta más contra el ataque de Trump a estas comunidades de autodefensa comunitaria frente a un Estado con acciones fascistas. Marc, ¿este símbolo de los Panteras Negras puede realmente volver? Es difícil saber porque después del partido original hemos visto muchos grupos usando este nombre y hay muchos conflictos entre estos movimientos sobre cuál grupo es realmente los Panteras Negras. La izquierda en los Estados Unidos, especialmente la izquierda radical, no está hablando sobre esto mucho. Uh-huh. De hecho, la primera vez que me di cuenta de esto fue a través de un español, un periodista. Ha llegado más aquí, ¿no? Sí, entonces, bueno, tal vez hay grupos legítimos, pero no es central a este momento histórico. ¿Y cuáles son los grupos centrales en esa lucha? Bueno, los grupos comunitarios, los sindicatos. Uh-huh. Hubo una huelga general en Minneapolis. Tengo un compañero, bueno, que de hecho es interesante, que fue uno de los organizadores de Acción Antirracista, el grupo Antifa en las 90. Ahora está presidente de un sindicato en Minneapolis y está organizando una huelga, una forma de antifascismo de masas en este contexto. Y bueno, los grupos en los barrios organizando proyectos de apoyo mutuo, cosas así. Para mí, esta resistencia, esta forma de autodefensa comunitaria desde abajo uh-huh. es lo que está pasando en un sentido más fuerte. Uh-huh. Tú eres un historiador del fascismo, de cómo surgió en el siglo XX y cómo se extendió por todo el mundo y especialmente en
Europa. Yo acabo de leer un libro que se llama Volverse fascista, aquí lo han traducido Volverse facha, del sociólogo y escritor canadiense Marc Fortier. Y él ahí habla de que, efectivamente, estamos viviendo una nueva era de fascismo, pero no es exactamente igual que el fascismo del siglo XX. ¿En qué nos podemos mirar como espejo y en qué se diferencian? Sí, obviamente el fascismo ha cambiado mucho, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Grupos fascistas cambiaron sus símbolos y empezaron a organizar partidos políticos con referencia explícita a unas ideas del pasado, especialmente en este siglo con las redes sociales, la importancia de cómo establecer los influencers de la extrema derecha y también el papel de la violencia ha cambiado un poco. Con Hitler, con Mussolini, el papel de las camisas negras era central. Ahora, en los Estados Unidos, obviamente, tenemos Proud Boys, etcétera, etcétera. Pero el éxito de la extrema derecha en los Estados Unidos no fue a través de las calles, mejor a través de las redes sociales, a través de Trump. Y ahora han capturado el Estado y su violencia viene del Estado. Pero no es demasiado fácil decir eso porque ICE es como una fuerza paramilitar. Es del Estado, pero es algo un poco afuera del Estado. Y hay un montón de fascistas en sus ranks. En sus filas. En sus filas. Sí, hay mucho que se puede decir. Es diferente, pero creo que el fascismo tiene un papel clave en este contexto también. Claro, pero ahora, y es una de las cosas que me llamaba la atención del libro, el fascismo no es colectivista y anticapitalista como lo fue en su origen en el siglo XX. Es todo lo contrario, es individualista y anarcocapitalista o ultraliberal. Sí, obviamente el discurso de anticapitalismo del fascismo del siglo XX fue una mentira, pero es cierto que hay menos enfoque sobre los problemas del capitalismo, aunque se puede ver con Trump, sus aranceles, no es neoliberalismo, pero es cierto. El historiador Robert Paxson ha dicho que los fascistas cambian sus ideas con facilidad, la racionalidad no les importa, contradicciones está bien. Entonces, es obvio que van a cambiar sus ideas para el contexto. Y en un contexto tan individualista es lo que estamos viendo. Eso lo decía Mussolini cuando le preguntaban, ¿pero qué pensamos? Y decía, eso no importa. Exacto. Adaptémonos a las circunstancias. Y mientras tanto Europa observa entre atónita y paralizada lo que está pasando en Estados Unidos. Hace unos días el gobernador de California nos mandaba este mensaje al viejo continente. Europa tiene que dejar de ser cómplice. Es el momento de plantarle cara y ser firmes, de echarle narices. No soporto esta complicidad, que la gente se esté rindiendo. Debería haber traído rodilleras para los líderes mundiales. Espero que entiendan lo patéticos que resultan en el escenario mundial. Es vergonzoso. ¿Qué piensas tú de este mensaje, Marc? ¿Debería aprender Europa de lo que está ocurriendo ahora allí? O bueno, también que venga este mensaje desde un estadounidense, pues también es contradictorio. Bueno, estuve en una conferencia en París en octubre y alguien me dijo, tú eres una visión de nuestro futuro. Sí. No sé si es cierto, pero obviamente las ideas de los partidos de la extrema derecha en los Estados Unidos y aquí son más o menos iguales, que nuestro pasado imperial fue excelente y después entonces a través de inmigración y feminismo, cosas así, ahora estamos débiles y necesitamos regresar a nuestro pasado. Entonces, sí, es necesario siempre tener vigilancia, resistir antes del auge del fascismo. Entonces, sí, los sindicatos, partidos, movimientos sociales en Europa pueden sonar la alarma, ahora es mejor que en unos años. Marc, ha sido un placer enorme tenerte Gracias. de nuevo. Bienvenido a nuestro país. Gracias. Ojalá puedas volver al tuyo, también te digo. Sí, espero en el verano, pero cada día es peor, no sé. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y mientras Trump aniquila la democracia en Estados Unidos, hace lo mismo en el extranjero.
Esta semana pasada pasó por el Foro de Davos, el lugar donde se reúnen las personas más poderosas del mundo. Y allí, sin citarlo ni una vez, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se convirtió en el líder occidental que más claramente ha enmendado la plana a Trump, acusándolo de usar la integración económica, los aranceles y la infraestructura financiera como armas de subordinación. Y precisamente queremos terminar hablando de Davos y de otra amenaza para la democracia más allá de Trump, o precisamente de la mano de Trump. Sí, un nuevo récord histórico de la riqueza de los milmillonarios que amenaza no solo nuestro bolsillo, sino a nuestra democracia. Lo escuchamos en una nueva entrega de la colaboración que hacemos con Oxfam Intermón. El tema de los hiperricos es un tema crucial porque creo que o metemos mano ahí o esto se nos va a ir de las manos, pero en 3 días. Porque es que en un año multiplican por 2 su patrimonio. La tendencia es bastante clara. Cada vez va a haber más monopolios tecnológicos que van a copar los primeros puestos y que cada vez va a haber una mayor desigualdad. A no ser, claro, que los gobiernos espabilen. El dinero que existe en el planeta se está concentrando en las manos de unos pocos y estos lo están utilizando sobre todo para tener un poder político que cada vez les permita proteger más sus intereses. Efectivamente, se está produciendo desde mi punto de vista esa compra de voluntades políticas y económicas, ¿no? Entonces guían el debate. Están utilizando esos recursos que tienen para generar un estado de opinión que alimenta el discurso de odio y que plantea que el problema son los migrantes, en vez de estar aceptando que ellos están utilizando, manipulando muchas veces cómo se está generando ese estado de opinión. Si son los grandes multimillonarios los que controlan los medios de comunicación. Resulta oportuno que justamente el empresario de Internet, Jeff Bezos, se haga cargo del Washington Post. Pues la narrativa va a estar dominada por eso, ¿no? Vas a ver a gente de clase obrera defendiendo que no hay que ponerle impuestos a los ricos porque eso es malo para todo el mundo. Desde el momento en que utilizan su riqueza para comprar medios de comunicación, no es porque los medios de comunicación sea el sector más rentable del planeta, sino porque es un mecanismo para cambiar las percepciones. Soy Olga Cantó, soy catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá. Soy Iago Álvarez Barba, periodista económico y responsable de la sección de Economía de El Salto Diario. Sí, soy Susana Ruiz y soy la responsable de Oxfam Internacional de Justicia Fiscal. Cuando todo acaba, ellos no pierden dinero. Les da igual que los demás lo hagan, pero ellos no pierden. Todos los años, coincidiendo con la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, publicamos un informe que quiere llamar la atención sobre la superconcentración de riqueza y las implicaciones que esto tiene. El informe este año lo que destaca es que se están produciendo en estos momentos datos históricos, un nivel récord de concentración de riqueza en manos de los 1.000 millonarios, pero sobre todo se está acelerando. Entonces ahora hay un poco más de 3.000 supermillonarios, 1.000 millonarios en el planeta, y estos 3.000 millonarios han visto cómo su riqueza combinada del año pasado ha crecido 3 veces más rápido que el promedio de los 5 años anteriores. Pero lo que queremos levantar con este informe es que cada vez son más poderosos, no solamente económicamente, sino poderosos políticamente. El poder político que tienen lo están utilizando para defender sus intereses a costa de lo que supone las implicaciones para el resto de la población en todo el mundo. Yo creo que la representación más clara es ver a los grandes empresarios americanos estar sentados en la Casa Blanca, ¿no? Tengo que hacer algo para ganar dinero. Un 1.000 millonario tiene 4.000 veces más probabilidades de ser elegido en un alto cargo, en un alto puesto político, de alta responsabilidad política, que cualquier ciudadano corriente. Bueno, el dato ese de que los millonarios tienen más posibilidad de entrar a la política a mí me parece como muy representativo de lo que es la sociedad hoy en día y de lo poco que tiene que ver este cuento que nos venden de la meritocracia. Que un millonario tenga mayor capacidad de influencia política que cualquiera de clase obrera nos indica hacia dónde va a tirar la política en los próximos años. Bueno, donde ya está, digamos. No solamente comprando directamente votos, pero sí utilizando esos recursos para influir en las campañas electorales, pero también luego las decisiones que se toman después. Es decir, que se está produciendo un modelo de neoimperialismo en el que la ley del más fuerte es la ley del más rico también,
y nos pretenden convencer de que esta es la mejor forma para generar el bien común, pero en realidad lo que les interesa no es el bien común, sino el bien de unos pocos. Se está viendo que la multiplicación del patrimonio de esas personas está incluso superando lo esperado, ¿no? Es un poco como el cambio climático, ¿no? Va más deprisa de lo que pensábamos. Se reproducirán sin cesar hasta consumir toda la materia prima del mundo. Como los nuevos ricos. Y yo creo que eso está pasando también en la cola alta, en los más ricos, que están multiplicando su riqueza más rápido de lo que incluso se esperaba, ¿no? Gran parte de ese patrimonio que se ha aumentado en el último año es, por ejemplo, de una sola persona, de Elon Musk, que está rozando ya los 700.000 millones de dólares. Que es la mitad del Producto Interior Bruto español. Nadie lo había logrado en la historia, el último hito para el individuo más rico del mundo. Esas personas que tienen ese capital van a poder comprar todo. Si tú tienes de riqueza la mitad del Producto Interior Bruto español, puedes, por supuesto, comprar muchísimas voluntades, tanto económicas como políticas, ¿no? Y ese es el gran riesgo de los hiperricos. Pero es verdad que ahora hay una nueva oleada de millonarios chulos, ¿no? Encabezados sobre todo por Elon Musk, pero que los hay muchos, hay otros más, ¿no? Unos tíos que les encanta, se aman a sí mismos, ¿no? El capitalismo individualista, que cada vez es más exacerbado y cada vez es más notorio en la narrativa global, sobre todo para la gente joven, es así. Es demostrar que tener dinero es un sinónimo de inteligencia, cuando no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Y a todos les gusta promover esa idea de que ellos son triunfadores, ¿no? Entonces, por eso vemos ahora cada vez más la imagen del millonario descarado y que le gusta poner la cara por delante. Ser rico significa vivir tu vida como quieras vivirla bajo tus términos. La riqueza combinada de estos 1.000 millonarios en todo el planeta en 2025 creció en 2,5 billones de dólares, con B. Y esta es una cantidad suficiente como para acabar con la pobreza extrema durante los próximos 26 años. O sea, al mismo tiempo que tenemos esta superconcentración de riqueza en manos de un poco más de 3.000 millonarios, hay una cuarta parte de la población mundial que pasa hambre y la mitad de la población mundial todavía vive en la pobreza. Es que la desigualdad es una opción política, ¿no? Y tenemos que buscar políticas que la reduzcan. Y hay muchas estrategias de política que se podrían tomar. Entonces sería poner impuestos a esa gente, que además lo recaudado sirva como herramienta de distribución. Es que con esas cantidades que ya a ellos les sobran, cambiaríamos la vida de miles de personas, que es lo que viene a decir Oxfam, ¿no? Miles de personas. Tenemos dos realidades que están conviviendo, es decir, mientras a la mayoría le cuesta llegar a fin de mes y lo que le preocupa es poder pagar la hipoteca frente al poder que tienen unos pocos de utilizar cada vez de forma más acelerada esos recursos para invertirlo en lobby, para invertirlo en generar un estado de opinión, en generar noticias. Y es que la utilización, ese vínculo tan cercano entre poder y riqueza no había sido tan evidente hasta estos momentos. Nos vamos a quedar sujetando la mayor bolsa de excrementos malolientes jamás reunida en la historia del capitalismo. Bueno, una de las cosas que seguimos diciendo es que esta desigualdad extrema o esta extrema concentración de riqueza no es algo inevitable. A veces también hay súper ricos que quieren hablar de estos temas, que piden que les cobren más impuestos. Que muchos de ellos están convencidos de que es la forma de garantizar sociedades más democráticas, de tener sociedades también más seguras incluso, porque eso permite invertir mejor en políticas públicas como en educación, en sanidad. Porque si tú eres muy rico y el sistema peta, digamos, pues en realidad te enfrentas a más incertidumbre, ¿no? A ti te va muy bien este sistema siendo súper rico, con lo cual deberías querer que no hubiera tanta desigualdad de riqueza porque a lo mejor no se mantiene. Efectivamente, yo creo que hay gente que tiene un montón de pasta, pero se da cuenta que es que el mundo no puede funcionar con estos niveles de desigualdad. De hecho, también hay una cosa muy curiosa, que es que entre la gente de Silicon Valley hay gente que aboga por la renta básica. Pero claro, tú y yo podemos defender una renta básica porque no queremos que la gente se muera de hambre y no queremos que la gente dependa todo el rato de lo laboral. Ellos realmente quieren una renta universal porque saben que si nadie tiene dinero, nadie consume sus productos. A ellos les da miedo la desigualdad porque la desigualdad puede hacer colapsar el sistema capitalista basado en el consumo. ¿Estás dispuesto a vivir como lo hacen los ricos? Siempre hay alguien más rico que otro. El problema es cuánto más rico. Irene Vallejo
escribía el otro día que juraría que era Sócrates, que decía que había un mínimo de vida que había que mantener, que todo el mundo tenía que tener una renta básica, digamos, ¿no? Y luego los más ricos solo podrían tener 4 veces más que esa renta básica. Eso lo decía Sócrates. Una cosa es tener 4 veces más y otra cosa es tener 1 millón de veces más, ¿no? La dimensión importa y el capitalismo con sus dinámicas nos está llevando a eso, a una dimensión estratosférica. Si hay que hablar de una crisis de desigualdad, igual que hablamos de una crisis de cambio climático, tenemos que recuperar la idea de que esta es una crisis de desigualdad y que hace falta poner esos cortafuegos. La desigualdad nunca es buena y la concentración de poder tampoco es buena. En toda la historia, siempre cuando ha habido altos niveles de desigualdad, ha acabado en revolución y ha acabado en conflicto social, porque la desigualdad no se puede aguantar, y la austeridad no se puede aguantar. ¿Sabes? Si parece mierda y suena mierda, tiene que ser mierda. Si camina como un pato, habla como un pato y parece un pato, es fascismo, sí. Y ultraliberalismo. Y la desigualdad puede hacer colapsar el sistema, como decían, pero están dispuestos los ultra ricos a llevarnos hasta el borde del colapso para inocularnos miedo y odio y poder vendernos seguridad. Seguridad, pero voy a repetir. Vale. Si camina como un pato, habla como un pato y parece un pato, sí, en efecto, es fascismo y ultraliberalismo. La desigualdad puede hacernos colapsar, pero los ultrarricos están dispuestos a llevarnos hasta el borde del colapso para inocularnos miedo y odio y después podernos vender su seguridad. Y ojo que aquí también hay detenciones a migrantes y una ley mordaza contra la protesta. No hace falta irse a Estados Unidos. Del racismo en España hablamos el miércoles y del estado de los trenes hablamos mañana. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe.